Bastante gratitud en mi corazón al Señor. Hoy es 1 de enero del año 2023. Uno de verdad cuando comienza a mirar hacia atrás, y cuando era niño miraba el 2000 y miraba y eso es como algo tan, ya quedó tan lejano eso. Pero más que ninguna otra cosa, el gozo que tengo es por cada uno de ustedes, en realidad, que hoy día está aquí. Hay muchas personas, hay muchas iglesias que hoy día cerraron, hay otras que cambiaron el día a mañana. Y creo que personalmente voy a hacer eso, a lo mejor voy a molestar a alguien, no creo que sea lo ideal, no creo que las cosas de Dios puedan ser cambiadas ni modificadas por causa del mundo particularmente. Yo a alguien le decía la semana pasada, no me entendió bien, cuando le preguntaba acerca si la iglesia al principio ella participaría de estas cosas como participa tanto el mundo hoy día. La iglesia antigua, la iglesia primitiva, sobre todo fue una iglesia que estaba sometida a la persecución, a las cosas difíciles. A ellos le hacían la vida difícil en realidad. Y se la hacían tremendamente difícil. Pero ellos estaban tan claros, tan seguros en dónde habían puesto su fe. Entonces vuelvo a reiterar, doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, porque de verdad espero que ninguno se sienta obligado al estar aquí el día de hoy, que vayan a pensar que iba a pensar el pastor, porque no sería el ideal, sino que realmente sea por lo que somos en realidad, porque realmente para nosotros esto es importante. Era tan importante que los discípulos, claramente ellos optaban por las cosas de Dios. Así que vamos a orar, darle gracias a Dios. Vamos a tener algunas oraciones por Abelino, si algunos saben, lo vieron en la página de la oración él el día de... El viernes, en la noche me llamó la médica, se habían llevado recién a Abelino al hospital. Ella lo visitaba un médico en su casa y el médico le dijo que la llevaran y llamaron al SAPU. Lamentablemente, como es nuestro sistema de salud malo, el SAPU le dijo, no, si en realidad no tiene nada. Y la polola de su hijo menor, que es doctora, ella lo fue a ver, también le dijo, no, tienen que llevárselo en forma inmediata, y no era algo menor. Entonces él ya perdió la mente, yo lo vi hace un par de semanas atrás, todavía estaba bien, él ya perdió su mente ya, y además, bueno, lo que le vino que esto, ¿cómo le llaman esta? No, pero esto que afecta, bueno, que te dejan, digamos, no, hoy día no sé en realidad la situación en que está, sé que tenía agua en los pulmones, cosas de esa naturaleza. Ahora, para mí pensar en Abelino, y las últimas veces que lo vi, los que lo conocían, él anhelaba. Porque él anhelaba, él era una cosa así, pero que de verdad lo único que quería era partir y estar con Cristo. Y creo que es un tremendo ejemplo para nosotros, y su oración también constante hasta el final de sus días por su esposa, por sus hijos. Él no dejó de orar nunca por ellos. Todavía, obviamente no sé qué irá a pasar con él, no sé cómo estará hoy día, si alguno tiene noticias que me avisen, así que vamos a orar por él, vamos a orar por Ana Flores, que también nos pidió oración. Si hay alguien más que necesite oración aquí, levante su mano. ¿Alguien necesita oración? Vamos a orar también por ustedes. Y vamos a orar también por Luis y por Mónica. Ellos van a emprender un viaje el día de mañana de 14 horas. Bueno, aquí hay alguno, no está. Al Diego le gusta manejar, ha manejado también no sé cuántas horas, está Valdivia. Yo no sé si sería capaz de manejar tanto rato. Pero bueno, sabemos que a veces no es causa nuestra, también hay un montón de cosas ajenas, pero vamos a orar por ello. Así que los voy a invitar a que hagamos algo, de ahí van a estar sentados, pongámonos en pie. Vamos a empezar por las personas que levantaron la mano. Levanten de nuevo la mano las que levantaron, pidieron oración. Bueno, las que pidieron oración allí, bueno, ahí hay varias. Eso, van a ponerse uno al lado de cada uno. Le vamos a pedir a Benjamín que ore por su esposa amada ahí. ¿Ya? ¿Quién más puso oración acá? Aquí la Margarita, le vamos a pedir a Mónica que venga para acá. ¿Quién más? Le vamos a pedirle ahí al esposo y al vecino ahí, que está ahí. ¿Allá oración? Vamos a pedirle a Eduardo que pase para atrás, y a la colorina, no sé qué color de pelo tiene mi hermana querida. Ella ore por su esposo ahí, ¿ya? Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque creemos
de que tú estás aquí con nosotros, Señor. Tu palabra dice, donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás en medio, Señor. Oro, Padre, creyendo lo que dice tu Escritura, Señor, que si hay alguno enfermo o necesita oración, Señor, tú ruegas allí que los ancianos, y lo que dices tú, si en esta hora queremos hacerlo en fe, Señor. Oro por cada uno de los que han pedido oración, oro por cada uno de los que están orando por ellos también, Señor, para que tú, conforme a tu misericordia, conforme a tu plan, conforme a lo que tú tienes para cada uno de ellos, tú hagas, Señor. Oramos para que tú llenes con tu Espíritu Santo en esta hora. Oramos para que tú te manifiestes, Dios, de una manera poderosa. Señor, queremos orar como oraba la iglesia antigua, Señor, cuando estaban amedrentados y dijeron, danos de nuevo, y mientras tú nos das de nuevo, Señor, haz milagros, señales, prodigios. Yo no sé lo que se necesita, pero yo sí sé que tú lo sabes. Y te oro por los milagros, te oro por los prodigios, te oro por las sanidades, Señor, para que tú lo hagas efectivo en el día de hoy, Señor. Oro por los dones también para que tú los hagas manifiestos y puedan ser usados en tu iglesia, Señor. Padre, gracias Dios, gracias Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Vamos a volver a todos sus asientos. Vamos a poder seguir en pie. Bueno, no, van a sentarse. Siéntense. Vamos a pedirle a Mónica y a Luis que se pongan en pie. Yo sé que a Luis le cuesta, pero vamos a orar por ellos. Padre, te damos gracias por Luis, por el deseo que has puesto en su corazón de estar en tu casa estos últimos 2 fines de semana, Señor. Oramos para que tú los llenes de tu Espíritu Santo, oramos para que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, para que, Señor, tú te hagas manifiesto en la vida de ellos de esa manera que solo tú sabes y puedes hacer. Y yo te ruego en esta hora que tú, Señor, los ayudes, los guíes, los guardes este mes que van a irse de vacaciones, Señor, para que tú les permitas llegar con bien, venir con bien, y que ellos vengan con magníficas noticias de allá de cómo tú te manifestaste en sus vidas, Señor. Así que oramos por ellos, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Tomen asiento. Y vamos a orar por Anita Flores, que nos pidió oración. Padre, oramos por la Anita, no está con nosotros, y rogamos por ella en esta hora. Y así también oramos por cada uno de los que está en casa y a lo mejor no ha podido hacer manifiesto, Señor, su deseo de que oren por ellos. Yo te ruego en esta hora que tú que sabes cada necesidad, tú la satisfagas, Señor. Padre, gracias, Dios. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Los días siempre se hacen sermones o tratan de... Yo no quiero hablar de nada de... Perdón. Gracias. Ya menos mal que ya me conocen. Padre, oramos por Abelino, Señor. Y bueno, tú sabes el anhelo que él tiene de estar contigo. Tú conoces nuestra oración de hace pocos días, Señor, y que seguimos con esa oración. Yo te ruego, Dios, que permitas que esto sea breve, Señor. Esta situación que afecta a la familia, a los hijos. Yo te ruego que sea breve, que pronto, Dios, tú lo sanes, lo restaures, o pronto tú lo lleves a casa, Señor. Yo te ruego, Dios, y el anhelo de su corazón se haga manifiesto, Señor, y él pueda ver tu gloria, Señor, porque eso es lo que vamos a ver, tu gloria, Señor. Gracias, Dios, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, como les decía, siempre se hacen reflexiones acerca del año que pasó, del año que viene. Yo no quiero hacer eso, quiero seguir por donde habíamos detenido en el libro que estábamos aprendiendo. Es sin lugar a duda llamarle la atención a las cosas que hay que tomar decisiones. Hay algo que es importante y hay que tomar decisiones. Y usted no necesita que nadie venga y le diga qué decisiones tomar. Usted sabe qué decisiones tiene que tomar. Y las decisiones suyas siempre tienen que ser por causa del reino de Dios. Por causa de Dios, ninguna otra cosa. No debe primar nada más que eso en nuestras decisiones. A veces la gente lamentablemente se equivoca porque hace decisiones en donde no prima esto, priman otros intereses. Y hay que tener cuidado cuando hacemos decisiones donde priman otros intereses. Aquí debemos creer lo que Jesús nos enseñó, y yo he sido majadero todo el tiempo. Creo que desde que comencé el ministerio he usado ese texto y siempre les he dicho lo mismo. Miren las aves del cielo, miren los lirios del campo, no siembran, no tienen granero, no se ha vestido ni Salomón como se vistió uno de ellos. Y él dice, hombres de poca fe, les dijo a ellos,
busquen primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas yo se las voy a añadir. Nosotros tenemos que creer eso, tenemos que creer lo que la Biblia enseña. Hoy día, yo creo que muchos de ustedes, los que vieron ayer noticias o los que a veces les gusta escuchar acerca de lo que ha pasado en el año anterior, y uno siempre va a encontrar que hay un montón de tiempo que le dedican estas personas a las cábalas, ¿no es cierto? Gracias a Dios no necesitamos calzones amarillos. Gracias a Dios no necesitamos una maleta para salir de viaje, en realidad. Gracias a Dios no necesitamos nada de esas cosas nosotros. Porque el Señor fue muy claro y muy preciso cuando Él dijo que no nos iba a dejar solo nunca. Que podíamos ir confiadamente que Él no nos iba a desamparar nunca. Él lo ha dicho claramente. Si no nos negó a su propio Hijo, dice, ¿cómo nos va a negar las demás cosas? Obviamente que nos vayan a hacer bien a nosotros. Quiero invitarlos al libro que estamos estudiando, que es el libro de Apocalipsis, ¿no es cierto? El capítulo 11, verso 15 al 19. Ya hablamos de los 2 testigos, hablamos de todo lo que tiene que ver con esas personas. Y aquí ocurre algo no menor también, que hay una situación muy diferente al último sello que había sido tocado, porque cuando se tocó el último sello anterior hubo silencio en la tierra. Ahora se va a abrir el último, ¿no es cierto? Lo último, y va a ocurrir algo que es totalmente diferente, que va a haber una gran algarabía. Y esa algarabía está ocurriendo en el cielo, sin lugar a dudas. No hay que olvidar que Juan está mirando el cielo o está en el cielo y él está viviendo cosas en el cielo que le están siendo permitidas ver. Luego va a volver, como lo dijimos, a ser liberado, va a volver al planeta, si pudiéramos llamarlo, va a ser liberado por el emperador nuevo que va a aparecer en escena y va a ir de vuelta a Éfeso a pastorear esa iglesia en donde él va a morir. Y seguramente todas estas cosas que él vivió deben haber sido muy gravitantes en su vida para hacerlo ser el hombre que fue y el ejemplo que pudo darle a otras personas, al punto, como se ha dicho tantas veces, que sus discípulos fueron capaces también de dar la vida, como lo fue Policarpo, como hemos dicho tantas veces, un señor de edad que los romanos lo tienen ahí, lo van a quemarlo. En realidad, el general romano, tratando de hacer una muy buena obra, le dice: abuelito, niegue esto y váyase a su casa, yo no tengo problema con eso. Y él le dice claramente: Dios ha sido fiel conmigo, yo no voy a ser infiel con él, ahora haga lo que tiene que hacer. Y lo que sí le dijo: las llamas que a mí me pueden atormentar no tienen ninguna comparación con las llamas que te van a atormentar a ti. Dice que le prendieron fuego a esa pila donde estaba él, pero el fuego no llegó donde él. Y tuvieron que atravesarlo con una lanza. Dios es tremendo y es importante para nosotros esto. ¿Por qué? Porque esto es lo que de alguna manera las personas ven en nosotros. Yo lo decía hace pocos días. Mucha gente, cuando habla de la apostasía, piensa que la apostasía son simplemente esas personas que se vuelven en contra de Dios. Creo que hay una apostasía mucho más peligrosa que esa. Y es la que el apóstol Pablo le hace referencia a Timoteo, cuando él le dice que él tiene que ser ejemplo, primero que nada, en todo. Y le dice, porque por ahí hay muchos, dice, que dicen creer en Cristo, pero con sus hechos lo niegan. Creo que esa es la más grande apostasía que hay en la vida de una persona. Cuando no somos lo que debiéramos ser, cuando no hacemos lo que debemos hacer, y a lo que Dios nos ha llamado a nosotros. Jesús fue muy claro con las personas, con los discípulos, especialmente cuando Él estuvo con ellos durante 40 días. Él resucitó al tercer día. Ellos lo vieron resucitado. Todos conocemos la historia de lo que aconteció con Él, de lo que aconteció con los discípulos que iban a Emaús. Ir a Emaús significaba ir a ninguna parte. Pero todas esas personas volvieron en sí. Los discípulos que iban a Emaús volvieron de alguna manera gozosos para ir a decir a los demás que había resucitado. Pero ellos no creyeron. Jesús tuvo que ponerse en medio de ellos también para decirles y mostrarles que Él estaba allí.
Tomás, que no estaba entre ellos le contaron, tampoco quiso creer, y apareció Cristo y le dijo, mira, mete tu dedo, mete tu mano, aquí estoy yo. Y él le dijo, Señor y Dios mío. Y estuvo con ellos 40 días. Y dice que durante los 40 días que estuvo con ellos, dice la Escritura que le habló del reino de Dios. Del reino, del reino, del reino. Y algo tremendo, ¿por qué? Porque los discípulos, como siempre, con esas interrogantes, con esos deseos de saber, le preguntaban cosas. Y él le dijo, ¿saben qué? Ninguna de esas cosas es importante. Lo único importante, le dijo, es que ustedes no se vayan de Jerusalén hasta que el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes para que ustedes sean mis testigos. Y eso es lo único importante también para nosotros. Nosotros lo que más debemos anhelar, lo que más debemos desear es ser llenos del Espíritu Santo, es ser bautizados del Espíritu Santo. Con uno basta. ¿Esas las interrupciones? ¿De dónde? Entonces, eso es lo más importante para nosotros. Aquí dice el versículo 15 del capítulo 11, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Digamos, el motivo de la algarabía aquí, que dice que hubo grandes voces en el cielo, como reitero, hay una marcada diferencia con lo que ocurrió con el séptimo sello, en donde hubo un gran silencio. La algarabía, producto del anuncio que está haciendo, que los reinos del mundo han venido a ser del Señor. Ya lo hemos dicho, lo reiteramos una vez más. Claramente la Escritura habla acerca de que el tiempo donde hoy estamos viviendo, el único príncipe, el único Dios es el Dios de este siglo, es Satanás. Pero va a llegar un momento, tal como hemos estado aprendiendo y lo hemos detenido tantas veces, en que todas estas cosas van a volver a su origen, van a volver a lo que tienen que ocurrir. Pero algo importante, como lo hemos dicho siempre, para que eso ocurra, lo aprendimos en 1 Corintios capítulo 15. Vayamos allá, por favor, a hacer memoria de algunas cosas. El apóstol Pablo, cuando le está hablándole a ellos acerca de la resurrección, él le dice algo en el versículo 19 y 20, después de hablarle de que realmente si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana y somos dignos de misericordia, que la gente nos mire con conmiseración. Dice, ¿por qué? Porque estamos haciendo el ridículo más grande. Pero él dice, no, pero Cristo sí resucitó, sí murió, sí resucitó, sí ascendió a los cielos, sí sentó a la diestra del Padre, dice allí. Y dice aquí el versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que se ha destruido es la muerte. Los que se acordarán, ya hablamos de esto, fuimos más o menos paso a paso con respecto a esto. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? ¿Por qué? Porque el reino de Dios claramente es donde Dios va a dejar que nuestro Cristo reine. Ahora, algo muy interesante con esto, ya reitero, Juan 14:30, el Señor dice claramente que el príncipe de este mundo es Satanás. Segunda de Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo es el que le ciega el entendimiento a las personas. Eso es una cosa clara. Y también el Señor Jesús en Mateo capítulo 6, verso 10, cuando los discípulos le preguntaron o le pidieron que les enseñara a orar, dentro de todo lo que Él les enseñó a orar, una de las cosas que le dijo, que oraran, venga tu reino. Ahora, obviamente porque el reino de Dios, tal como lo hemos mencionado, trae una serie de cosas que no son menores, ¿ya? Y eso es muy importante. Ahora, la esperanza ha sido de los profetas y es nuestra esperanza también.
Es la esperanza que Pablo les enseñó a la iglesia y que él se gozaba con la iglesia de Tesalónica cuando decía que la gente hablaba de ellos porque hablaban de cómo se habían convertido de los ídolos a Dios y que esperaban de los cielos a Jesucristo. Entonces, eso fue tremendamente importante. Entonces, la alegría, vuelvo a reiterar, es por razón de que Cristo viene a cumplir los propósitos de Dios en la tierra. No se olvide que Dios tenía planes para con Israel. Hizo un pacto con Abraham, con David. Algunos podrán estudiar esos pactos que hay allí. Y también hizo un pacto y habló acerca de nosotros los gentiles. Nosotros en el libro de los Efesios, por favor, en el capítulo 4, verso 2 y 11 al 16, y en el capítulo 4 también, pero partamos por el capítulo 2, verso 11 al 16. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. En aquel tiempo estabais alejados, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en la ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esa es nuestra condición hoy. Pero no solo eso. Si vamos al libro de Apocalipsis, por favor, en el capítulo 5, tanto como en el capítulo 1, pero en el 5, el versículo 7 al 10, la gente que está en el cielo, que somos nosotros por fe, esta es una fotografía nuestra. Esto no ha ocurrido, pero si lo miramos, aquí estamos insertos nosotros. Y nosotros le damos gloria a Dios junto a miles y millones de personas, y especialmente por algo. Dice el verso 6 del capítulo 5. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tiene 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha y del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes, sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. De eso es lo que se trata esto. Se trata de todo esto que Dios va a llevar a cabo en un futuro no lejano. Nosotros sabemos, y lo hemos dicho muchas veces y lo reiteramos una vez más, lamentablemente lo que estamos viviendo hoy día va a terminar donde tiene que terminar, en un gobierno anticristiano, en un gobierno de Satanás, del anticristo y del falso profeta. Eso es una cosa que no tenemos ninguna duda. Los que les gusta todo esto de lo que está pasando hoy día, de todas estas cosas del foro económico que ocurre en Davos y otras cosas, ¿no es cierto?, podrán haber escuchado y haberse dado cuenta que estas personas que están organizando todo esto, un tal Klaus, no sé cuánto es el apellido, que suena como un alemán en realidad, esta persona
En esta Navidad que acaba de pasar, habló de que Cristo realmente era un mito, de que Dios estaba muerto, porque eso es lo que ellos están predicando. Eso es lo que ellos están haciéndole creer a las personas. Las personas hoy día esperan un Salvador, pero no quieren a Cristo. Eso es lo que hemos estado aprendiendo en este libro. Pero si nos sustraemos de eso, porque eso no tiene relación con nosotros. ¿Qué es lo que tiene relación con nosotros? Lo que tiene relación con nosotros es lo que dijo Jesús. Es lo que Jesús le dijo a los discípulos. Es lo que Jesús les dijo a ellos cuando Él iba a ir a la cruz del Calvario, ¿no es cierto? Y los discípulos no lo entendían. Pedro particularmente no lo entendía. Y Él les dijo, hey, no se angustien. Por favor, no se angustien. Me voy, es verdad que me voy, pero ¿a qué me voy? A preparar morada para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Jesús murió, reitero, me encanta Romano. Cuando el apóstol Pablo dice estas palabras hablando de que quién va a acusar a los escogidos de Dios. Porque dice que no solo murió, ¿no es cierto? Resucitó, no solo resucitó, ascendió a los cielos. Y no solo ascendió a los cielos, ¿qué hizo? Se sentó a la diestra del Padre. Al punto que la propia Escritura nos dice en el libro de los Hebreos, el capítulo 4, versos 14 y 15, que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Así que nos podemos acercar confiadamente ¿a qué? Al trono de la gracia y hallar ¿qué? El oportuno socorro. Entonces, nosotros no debemos olvidar estas cosas. Debemos ponernos tan contentos como estas personas que están colocando contenta en el reino de los cielos. Y no solo aquí, si usted fuera al capítulo 19, también ocurre algo similar. Porque va a ser la cosa más increíble, más potente que va a ocurrir para nosotros. Y vuelvo a reiterar, nosotros tenemos que tener muy claro el día menos pensado. Y por favor, esto puede ocurrir cualquier día. Por eso esto es tan importante. Lamentablemente hoy día son muchos los que no solo estos que ridiculizan a Cristo, ridiculizan la fe, ridiculizan a Dios. Ahora ya lo hemos dicho, el libro dice que en el último tiempo muchos van a hacer eso. Pero también hay otro grupo de personas que ridiculizan ¿qué? El rapto de la iglesia. El apóstol Juan, en primera de Juan, capítulo 3, él dice algo muy simple. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Tal como nos decía el libro de los Efesios. Esa es nuestra realidad. Somos hijos de Dios. Y lo cual no ha sido producto nuestro ni de alguna ganancia, sino porque Cristo ha venido y ha tomado nuestro lugar. Ahora somos hijos de Dios. Dice, no sabemos lo que hemos de ser, pero sabemos que seremos ¿qué? Semejantes a Él. Pero lo más importante de todo, lo que dice Juan, el que tiene esta esperanza, se purifica a sí mismo. Por eso es tan importante guardar en el corazón estas palabras, creer, vivir cada día como si fuera el último. Porque realmente no sabemos si ese día partimos de este mundo porque tenemos que morir, o ese es el día en que Cristo viene a buscarnos a nosotros. Entonces, ¿para qué? Para vivir todas y cada una de estas cosas que la Biblia enseña o hace presente. Fíjense por favor en algo muy interesante. Vayamos al libro de Isaías. En el capítulo 2, verso 4. Dice, lo que vio Isaías, voy a leer desde el 1, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en los postreros de los tiempos. Fíjense que siempre sale esta palabra, los postreros de los días, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová.
y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Una de las características que tiene el reino milenial, ¿qué es lo que es? La paz. Hoy día vivimos en un mundo en donde hay conflictos en cantidades de lugares, hay conflictos en Europa, van a haber conflictos seguramente en el Medio Oriente dentro de muy poco. Están diciendo que luego viene China, va a ir a tomar Taiwán en poco tiempo más. Ese es el tiempo, pero aquí la Escritura nos está hablando de algo diferente. Ahora, por eso es tan importante, Cristo nos va a tomar. Vamos a estar con Cristo, vamos a volver con Cristo. ¿A qué? A instaurar este reino milenial del cual aquí vuelvo a reiterar, está habiendo tanta alegría en el cielo. Isaías, por favor, el mismo libro, capítulo 35. Isaías 35, versículo 10. Dice, y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, gozo perpetuo sobre sus cabezas, tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. ¿Se acuerdan lo que decíamos cuando hacíamos mención de que en el libro de Romanos el apóstol Pablo dice que la tierra gime deseando que los hijos de Dios sean manifestados? Es por esto. Hoy día la tierra sufre. La naturaleza sufre, la naturaleza, el hombre le está haciendo daño. Cuando usted lee acerca de lo que la Biblia dice que lamentablemente Dios también va a castigar a los hombres que maltratan esta tierra. Esta tierra nunca fue creada para esto, lamentablemente fue y es víctima del pecado del hombre, como lo leímos en Génesis. Que Dios tuvo que maldecir la tierra por causa del hombre, pero Dios quiere volver la tierra ¿a qué? A su origen. Entonces, el reino va a tener gozo, va a tener paz. Otra cosa importante del reino es la santidad. Fíjense por favor Isaías 35, 8. Este capítulo me encanta. Voy a leer un poco antes, porque dice, se alegrará el desierto, la soledad, el yermo se gozará, florecerá como la rosa, florecerá profusamente, también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová. No se olvide que la Biblia dice que la tierra entera va a ser llena de la gloria de Dios. Dice, y aquí dice algo interesante, el verso 3. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, y aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Cuando Dios venga a buscar su iglesia. Y luego dice el 5, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, el cojo saltará como un ciervo, cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque, el sequedal en manadero de agua. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de caña y junco. Ya habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos, y el que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí ni león, ni subirá fiera por él, ni allí se hallará para que caminen, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos, y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Digamos, siempre nos está hablando de qué, de un reino increíble. Ahora algo interesante con esto. Cuando uno piensa el por qué la Escritura y por qué el apóstol Pablo hace referencia mucho acerca de la santidad. Porque tal como dice aquí, Dios nos invita a eso. Nosotros somos santos, somos apartados para el uso de Dios.
El libro de los Hebreos, el capítulo 12, por favor. El versículo 14, miren por favor. Pablo, que es el que yo creo que escribe este libro, está diciéndole a estas personas que a lo mejor como muchos de los que están aquí hoy día no lo están pasando tan bien, tienen conflicto, hay situaciones difíciles, y estas personas también están en algo similar, al punto de que muchos de ellos están deseando volver a la antigua religión. Y él comienza haciéndoles mención de algo. Dice, por tanto que todo lo que le ha dicho anteriormente, que Cristo es superior a todo, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos o de ejemplo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Yo les decía recién, cada uno de ustedes, así como yo, sabe las decisiones que tiene que tomar. Sabe a lo mejor los pecados que puede estar acarreando o el lastre que de alguna manera le impide que usted se convierta en la persona que quiere ser. Dice, despojémonos, algo que tú y yo tenemos que hacer, del peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. A lo mejor muchos de nosotros hoy estamos en un proceso de esta naturaleza. A lo mejor estamos siendo tratados por Dios. A lo mejor Dios está formándonos. No hay que olvidar, por favor. Yo quiero no olvidarme. Tenemos todo ese futuro glorioso. Es nuestro. Somos reyes, somos sacerdotes, somos una nación santa. Pero no nos olvidemos de que muchos de los que han tenido este mismo llamado no han logrado su cometido. Por eso el llamado siempre es, Jesús siempre dijo, es el que persevera ¿hasta cuándo? Hasta el fin. O como el mismo apóstol Pablo dice en el libro de Filipenses, no es que yo lo haya logrado, prosigo a la meta. De eso es lo que estamos hablando hoy. Estamos hablando de todo lo que la Escritura nos enseña y que es verdad. Porque Él dijo, el cielo y la tierra pueden pasar, pero mis palabras no van a pasar. Lo que les dijo a ellos acerca del reino de Dios era verdad. Pero lo importante para ellos era que tenían que vivir en este mundo. Y en este mundo, ¿cómo tenían que vivir? Llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque eran lo que el mundo necesitaba. Porque ellos eran los testigos, eran la luz del mundo. Por eso Pablo aquí también a estas personas le va a hacer presente algo más adelante y le está hablando de esto. ¿Por qué? Porque son personas que de alguna manera a lo mejor no están colocándole el énfasis o a lo mejor están queriendo desmayar o queriendo volver atrás producto de lo que le está ocurriendo. Y él le dice, ¿sabes qué? A lo mejor lo que tú estás viviendo simplemente es Dios tratándote. ¿Por qué? Porque no tienes que olvidar que Él quiere formar a Cristo en ti. A nosotros se nos olvida eso. El libro de Romanos dice que Él quiere formar a Cristo en nosotros. Y por la que le cuesta formar a Cristo en nosotros. Por eso muchas veces dice Él, y Él lo dijo Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El mundo necesita ver a Cristo, pero a través de nosotros. Y Dios tiene que ayudarnos y venir. Por eso aquí dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, sois bastardos, no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso,
gozoso para que participemos de su santidad. Por favor, si uno piensa en lo que está diciendo el apóstol aquí, está hablando de aquellos que fueron obedientes a los padres y que hicieron lo que los padres le dijeron y después le dieron gracias a los papás. Así también como aquellos que no hicieron lo que los padres le dijeron y seguramente después se arrepintieron de no haber hecho caso lo que sus papás le habían dicho, porque seguramente su vida habría sido diferente. Y aquí está hablando de cómo esto era para las cosas de este mundo, pero cómo Dios nos disciplina, ¿para qué? Para que participemos ¿de qué? De las cosas de su espíritu, dice, o de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible en lo que en ella han sido ejercitados, por lo cual nuevamente levantar las manos caídas, las rodillas paralizadas, hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino sea sanado. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando que detrás tuyo y detrás mío hay personas. Y hay personas que lamentablemente, lo voy a decir de esta manera, te están mirando a ti y me están mirando a mí. No están mirando a Cristo. Quisiéramos que miraran a Cristo, pero ellos nos están mirando a nosotros. Por eso Jesús fue tan claro con los apóstoles cuando dijo lo que ellos eran la luz y la sal. Y aquí le dice algo, seguid la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La santidad, la separación, lo que yo decía, el tomar decisiones, el no participar de ciertas cosas que tú sabes que no debemos participar porque no nos hacen bien. Nosotros a veces acarreamos cosas tiempo y no somos capaces de dejarla. Y Dios muchas veces nos invita a que realmente vayamos dejando esas cosas de lado. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Aquí está hablando de una persona que no le dio ningún valor a las cosas espirituales. Para él le importó un comino. Lo único que le importaba era el plato de lenteja que aparentemente ahí hervía y se veía demasiado sabroso y lo demás no le interesaba. Pero dice, pero ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para él, para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad, a la tiniebla, a la tempestad, al sonido de la trompeta, a la voz del que hablaba, de la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocaba el monte, era apedreada o pasaba con dardos. Tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado, temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos los espíritus, de los justos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, a la sangre odiada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que nos amonesta desde los cielos, de los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido aún una vez y conmover no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Es como Pablo dice, no mirando las cosas que se ven, porque son temporales, sino las cosas que no se ven, porque esas son las cosas eternas. Entonces, el reino de Dios se caracteriza por eso. Otra cosa interesante, ¿sabe por qué se caracteriza? Por justicia. ¿Sabe por qué se caracteriza? También porque no van a haber enfermedades. La Biblia dice que no va a haber cojo, no va a haber ciego, ya lo leímos. Es un reino increíble en el cual todos nosotros vamos a participar. Y vuelvo a reiterar, por favor, nosotros vamos a ser reyes, sacerdotes y reinaremos con Cristo Jesús. Pero para que eso ocurra, hay algo que tiene que ocurrir. Hebreos 10, capítulo 10, por favor.
y tiene relación con lo mismo. Por estas personas que lamentablemente, producto de lo que está ocurriendo con ellos, también están queriendo volver atrás. Y el apóstol aquí les dice algo que tú y yo lo conocemos claramente. Y le empieza a hacer mención de algunas cosas. Dice el verso 31 del capítulo 10. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, tal como decía el 12. Pero traed a la memoria los días pasados, los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste en gran combate de padecimiento. Por una parte, con vituperios, tribulaciones, fuiste hecho espectáculo. Por otra, llegaste a ser compañero de los que estaban en situación semejante. Porque de los presos también os compadeciste y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. A eso es lo que Dios nos invita. A seguir permaneciendo en esto, a seguir creyendo en esto. Y si los días son malos, los días son difíciles, tenemos que entender que como iglesia, es como Pablo lo dice. Si esto hay que entenderlo de la manera clara y precisa. La Biblia dice que el diablo anda como león rugente buscando a quien devorar. El mismo libro dice que el diablo viene a hurtar, matar y destruir. El mismo libro dice que la gente que está allá afuera, dice, están de alguna manera movidos por él. Consecuencia, Satanás con ellos es con nosotros, es contigo, es conmigo. A ti te quiere quitar todo lo que tú tienes en tu mente y en tu corazón. Hurtar, te quiere robar toda tu fe. Te quiere robar todo lo que tú puedas pensar y querer hacer para convertirnos en personas que de repente no damos el fruto que anhelamos dar. ¿Se ha dado cuenta usted que una de las cosas más significativas que ocurre cuando tú te propones orar? Y vas a orar y que o que suena el teléfono, o que pasa esto, o que pasa esto otro. Él no quiere que oren. Por una razón muy simple. Muy simple. La Biblia dice que a pesar que estamos en la carne, nuestras almas no son carnales, sino que lo que son poderosas en Dios. Una reina decía acerca de este hombre que escribió este libro famoso después de la Biblia, el progreso del peregrino. Ella decía, le temo más a la oración de ese hombre que a un ejército de miles de hombres. Vuelvo a acentuar esto. Todos nosotros queremos ser mejores. Todos nosotros queremos ser hombres y mujeres de Dios. Pues te has dado cuenta cuánta dificultad hay para eso, ¿no? Algo interesante, y reitero, y lo decía un poco atrás. El mismo libro dice, someteos a Dios. Resiste al diablo y va a huir de ti. Someterse a Dios, ¿qué significa? Que lo que yo les decía hace pocos días atrás, lo que tú puedes estar viviendo, lo mejor que puedes hacer con eso es ir a tu cuarto y darle gloria a Dios. A pesar de que no entiendas nada, ¿qué es lo que tienes que entender? Vuelvo a reiterar, que Él quiere formar a Cristo en ti. ¿Qué es lo que tienes que entender? Que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Yo no sé de repente por qué Dios ocupa ciertos caminos. Digamos, cuando uno lo mira a través de la Escritura, puede entender, porque los hombres nos dan testimonio. Job, cuando entró en esa situación tremendamente difícil y dolorosa, en el cual aún su mujer lo abandonó. Su mujer le dijo, maldice a Dios y muérete. Y vemos esa gran lucha de Job con sus amigos que se supone que deberían ayudarle y no le ayudaron para nada. Pero él termina haciendo una oración no menor. ¿Cuál es? Antes de oída te conocía, mas ahora eso es lo que Dios quiere. Quiere que tú y yo lo experimentemos. Que tú y yo lo vivamos. Yo reitero, no te canses de pedirle a Dios que te bautice con su Espíritu Santo. Aparta tiempo, ora. Si quiere darte don de lengua, que te dé un don de lengua y úsalo en tu cuarto. Dios tiene
como dice el libro de los Romanos. Cosas que ojo no vio, ni oído ha oído, son las que Dios tiene preparadas para ti y para mí. Pero este es el ánimo que hay que tener. Este es el deseo. Por eso aquí estamos viendo lo que ocurrió en el cielo. En el cielo hay gozo, se está cumpliendo todo. Está llegando el día, está llegando la hora. Nosotros vamos a vivir el rapto de la iglesia, el día menos pensado. Y la forma de vivir el rapto de la iglesia es como dijo Jesús, como el siervo fiel. No importa la hora que sea, pero ¿cómo estamos? Como el siervo fiel. No como el siervo infiel, que pensando, no, si falta mucho tiempo, no sabemos. Ni siquiera sabemos cuándo vamos a morir. Pero lo importante es esto, mis hermanos. No perdáis pues vuestra confianza, no perdáis pues vuestra fe, que tiene ¿qué? Grande galardón. ¿Se acuerdan lo que leíamos allá? O lo que dice Zacarías y lo que dice Isaías. ¡Ey! A los de corazón apocado, Jehová viene. ¿Y con qué viene? Con retribución. Es como dice Pablo a los Corintios al final del capítulo 15. ¡Ey! No se cansen. Porque Dios no es injusto. ¿Para qué? Para olvidar vuestro trabajo y vuestra obra. Dios no es injusto. Sobre todo reitero las oraciones, a lo cual mucha gente no le da importancia. Lo más importante en tu vida es eso, porque esa es nuestra dependencia de Dios. Y es tan importante que dice que esas oraciones, ¿en qué la coloca Dios? En vasos de oro. Por eso, por favor, no pierdas vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Sabe? Cuando uno piensa en el pueblo de Israel, dice que ellos no recibieron lo prometido. Pero ¿sabe por qué o no? Porque les faltó fe. Simplemente porque les faltó fe. Dios le dijo a Josué, todo lo que pisare vuestro pie es vuestro. Y usted lee el libro, dice, pero ellos no tomaron esto, Señor. Dios quiere que tú tengas fe. Dios tiene cosas para ti y para mí. Y lo único que pide nosotros es fe. Al que tiene fe, ¿qué es lo que es? Todo le es posible. Por eso dice aquí, porque aún, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá, ¿por qué? Por fe. Por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Lamentablemente, ¿cuántas personas van caminando para atrás o han decidido abandonar y piensan que los calzones amarillos les pueden ayudar? O piensan que las 12 uvas le van a dar prosperidad. Y lo creen, hay muchos que lo creen, así a pie juntilla. O los que piensan con la maleta. Nunca salí con una maleta y creo que nunca en mi vida pensé que iba a viajar tanto como he viajado. De verdad se los digo. Nunca en mi vida pensé que iba, y ha sido Dios. Por eso dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esos somos nosotros, esos son ustedes. Así que el ánimo es ese, mis hermanos. Levanten, dice ahí, las rodillas paralizadas, todo eso, pónganse en pie. Todo lo pueden, ¿en quién? En Cristo que los fortalece. Todo lo pueden en Cristo que los fortalece. Si hay algo que vivir, no nos olvidemos que Él dice algo muy simple: estoy contigo. Estoy contigo. Tú no estás solo. Nunca has estado solo y nunca vas a estar solo. Nunca. Solo somos nosotros los que a veces se nos nubla la vista. Somos nosotros los que a veces no damos atención. Somos nosotros los que a veces empezamos a mirar o a pensar en cosas que no debemos pensar. Pero por favor, y lo más importante, la fe. ¿Por qué es lo que viene la fe? Por el oír la palabra de Dios. Los malos para leer, porque hay algunos que son malos para leer. La Biblia se la pueden leer, oiga, por favor. Los libros se los puede leer, los audiolibros. ¿Ha visto los audiolibros? La Biblia está para hoy. Está hasta actuada. ¿Lo han leído? ¿Han visto? Hasta actuada, y aparecen como estas tele, estas cosas cuando uno era más chico y escuchaba la radio. ¿Cómo le llamaban estas?
esas cosas dramatizadas. Entonces, por favor, dése tiempo para eso, porque eso es lo que a usted lo va a ir haciendo crecer, la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que, hermanos míos, tenemos por delante un futuro glorioso, maravilloso. Es verdad, el tiempo que nos queda, a lo mejor, como dice ahí, pero aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, va a venir. Padre, gracias por darnos este tiempo. Gracias, yo simplemente quiero darte gracias por todos estos hombres, estas mujeres, estos niños que hay hoy día aquí en esta casa tuya, Señor. Darte gracias porque tú los has traído, porque tú has puesto en su corazón estar aquí, Señor. Y yo te pido en esta hora una bendición para ellos, Señor. Que tú los llenes con tu Espíritu Santo, que tú les bautices con tu Espíritu Santo. Mientras cantamos, Señor, tú los bautices, nos bautices con tu Espíritu Santo. Padre, gracias, papito, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hacer la cena. Vamos a hacer la cena primero. No se olvide de algo. Yo creo que esta semana vamos a hablar de esto, de la cena. Hay algo muy significativo ahí que no se ha estudiado nunca, que es cómo en la cena Jesús habla del rapto de la iglesia, que muchos ridiculizan. Algo que Jesús dijo con la cena, ¿se acuerdan lo que dijo? No, háganla, ¿no es cierto? Y mientras la hagan, recuérdenme, porque va a llegar un momento en que, ¿dónde la vamos a volver a hacer? Dice, Él con nosotros en el reino de los cielos. Así que en uno de los días futuros vamos a hacer la cena con el Señor. Ahora la vamos a hacer aquí. Vamos a pedirle a ¿quién lo hizo el mes pasado también? ¿no? A Benjamín y a quién no. Vamos a pedirle a ellos dos que pasen el pan, a Benjamín y a quién. Vamos a pedir a los músicos que pasen. No puse esa cosa.